¿De qué trata mi proyecto? Bueno, esto es lo principal al momento de armar algo gráfico, que es básicamente nuestra propuesta de valor. Yo aquí lo quise poner con Netflix. Si, por ejemplo, estuviese en proceso de construcción, básicamente, ¿qué es la propuesta de valor? Netflix quiere que tú gestiones tu propia parrilla de contenidos para acceder a ella cuando quieras. Esa es su propuesta de valor. Eso es en esencia Netflix. Y con este concepto, lo que nosotros podemos hacer es empezar a armar una especie de átomo de Rutherford, que es como una versión muy vieja de esta gráfica de qué es lo que es un átomo, teniendo siempre al centro lo que es nuestra propuesta de valor. Y lo que va a empezar a orbitar van a ser como las cosas principales que tiene que tener nuestro proyecto. Por ejemplo, Netflix, lo primero que necesita es una plataforma amigable. ¿Qué significa una plataforma amigable? Que como Netflix es un proyecto que es para todas las edades, tiene que tener una plataforma, por ejemplo, que tenga una zona para niños, que sea fácil de usar incluso para gente, por ejemplo, que es boomer o que no es nativa digital, y por lo tanto tiene que tener una serie de cosas que ayuden a que sea como que el aprendizaje del uso de la plataforma sea fácil. Y además, por ejemplo, tiene que estar enfocada en los contenidos, porque como van a ser películas y series, como que la imagen siempre es lo que va primero, más que el texto, más que el título de la película o de la serie. Y además, por ejemplo, tendría que tener filtros para poder yo saber qué es lo que quiero ver y que tenga, bueno, también el algoritmo también funciona de esa manera, ¿no? Que me dice que al final va aprendiendo sobre mí y sobre mis gustos personales. Si seguimos armando este átomo de conceptos, podríamos pensar que Netflix también necesita contenidos variados. Aquí es donde estábamos hablando sobre las películas, qué sé yo. Y obviamente, como plantea hacer un banco de contenidos y que te permite gestionar tu propia parrilla cuando tú quieras, necesita contenidos variados, contenidos que sean personalizados, una gran cantidad de ellos y que se vayan actualizando siempre. Netflix creo que se actualiza todos los meses van agregando contenido nuevo. Entonces así vas creando como tu proyecto. Cuando digo contenidos personalizados es porque algo bueno de Netflix es que básicamente ha hecho sus propias películas o series y por lo tanto, conociendo a su audiencia, ha podido ir creando este contenido y ir como retroalimentándose. En una, por ejemplo, tercera etapa tendríamos lo que es el precio justo. Netflix, antes de que viniera todo el tema del pago de impuestos, que pasó ahora último, costaba solamente 5.000 pesos la versión básica. Entonces, al final ahí tú te das cuenta que le estás dando a la gente un servicio que pareciera que estás pagando poco por él. Entonces, todo esto al final crea un proyecto, pero todo gira igual en torno a la propuesta de valor. Y creo que esa es una buena forma como de empezar a pensar en cómo graficar después. Y por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta al target, al público objetivo, a quién le voy a vender yo mi proyecto para empezar a diseñarlo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, la universidad a ustedes les enseña un montón de herramientas para aprender a cómo llegar a sus targets o sus públicos objetivos, que pueden ser, por ejemplo, los mapas de empatía, que pueden ser, por ejemplo, el design thinking, que es el método mediante el cual uno al final crea una propuesta, la diseña en conjunto, tanto la gente, por ejemplo, como los empleados, como la gente a quien uno se la va a vender, y después esto lo testea, y si no funciona, hay que volver a hacer una propuesta nueva, y hay que volver a testear hasta que finalmente ocurre una retroalimentación constante de información, mediante la cual yo al final llego a un proyecto que está creado para ser eh, una experiencia para el usuario. Más que venderle una plataforma, sino que te vende una experiencia. Y por lo tanto, estas etapas que ya las habíamos visto antes y se ven en más de un ramo son definir, analizar, diseñar, prototipar y testear. Y eso es un ciclo, se repite constantemente, como pueden ustedes ver estas flechas, de testear me voy a diseñar de nuevo, desde analizar, o sea, después de testear me voy a analizar los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué llegamos como conclusión? Al momento de diseñar, por ejemplo, una plataforma, es que primero que nada tenías que tener algo muy simple como cuentas separadas para una versión familiar, que es como si yo avanzo en una serie, obviamente no voy a querer que otra persona avance en la misma serie con la misma cuenta, porque voy a perder en qué capítulo iba. Entonces, la existencia de cuentas separadas es algo
esencial en Netflix y que yo no había visto en el momento en que empecé a usarlo hace años. Y bueno, y todo lo demás. O sea, aquí por ejemplo arriba están los filtros que yo les dije que eran necesarios para la plataforma. El hecho de, por ejemplo, que poder continuar viendo tus contenidos, aquí van a ver que estaba viendo puras series de DC. Y también una zona, por ejemplo, para niños, donde tú puedes averiguar, o sea, donde puedes tener a los más chicos viendo contenido, una zona de notificaciones donde tú puedes regular tu cuenta, y también una zona de búsqueda donde puedes, al final, revisar bien qué contenido quieres ver. Y todo eso es parte del diseño. Y todo eso se hace pensando siempre en el usuario. Bueno, pasando de eso, como la parte introductoria, está también el branding y la identidad visual, que ya entramos en materia de cómo hacer como logos, qué tipos de logos existen, logos como generalizando. Y el branding e identidad visual están compuestas más o menos como de tres cosas que están muy relacionadas entre sí, que es el naming, o el nombre que le voy a poner a mi proyecto, a mi aplicación, a mi marca, que representa, es la representación verbal de lo que identifica la marca, que puede ser, por ejemplo, Netflix, LinkedIn, puede ser Spotify, etcétera, 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 FedEx, Coca-Cola. El logotipo, que es la representación gráfica que identifica la marca y se compone de varios, pueden ser varios elementos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la línea gráfica, que es el conjunto de formas, tipografías, fotografías, colores, etcétera, etcétera, que permiten identificar la marca. Coca-Cola siempre va a ser rojo con blanco, Pepsi le va a meter el color azul, en el caso de los supermercados, como que siempre, como que para diferenciarse van a tratar de utilizar los colores primarios y nunca van a intentar verse demasiado similares entre sí, como por ejemplo Jumbo, Santa Isabel, Líder. Eso se pueden imaginar lo que estoy hablando. Bueno, y cuando hablaba sobre que existen distintos tipos de logotipo, era eso. Que existen logotipos como Vogue o Canon, que es básicamente el texto, la letra, que es el naming hecho marca, y eso es lo que me representa gráficamente. Están los isotipos, que es la parte simbólica de la marca, por ejemplo la M de McDonald's o el isotipo de PlayStation. El imagotipo, que es la combinación de los dos primeros, o sea, combino la imagen y también con el texto para hacer Nike o Lacoste. Y por último el isólogo, que es el texto y el icono conforman solamente una cosa. Por ejemplo, en el isólogo, si yo saco la palabra Lays de ese fondo rojo con amarillo, no sé qué marca es. En cambio, el imagotipo sirven y funcionan por separado. Si yo coloco el cocodrilo sobre una polera, la polera como que uno va a saber que es Lacoste. Pero si yo le saco las letras de Burger King al círculo amarillo con celeste, no voy a saber que es Burger King. Entonces esa es la diferencia entre imagotipo y isólogo. Y bueno, también para formular estos nombres hay como varias cosas como que se supone que debieron haber aprendido en la escuela, como el lenguaje, que por ejemplo que algunos iconos, algunos logos, algunos isólogos pueden ser monogramas, pueden ser anagramas, pueden ser siglas, pueden ser pictogramas, como lo es el pájaro de Twitter o la manzana de Apple y de los iPhone y que aparece en todas partes. Puede ser una firma como Pepe Jeans, como Picasso, y puede ser una inicial como la mayoría de los autos utilizan, como Honda y Suzuki. Sin embargo, como estamos en una especie de ayudantía de diseño gráfico en plataformas, al final lo que uno haga siempre tiene que tener en cuenta si es que, por ejemplo, va a estar en un teléfono, porque el teléfono te dice abajo, independiente del logo que tú tengas, el nombre de tu aplicación. Entonces, además de tener en cuenta el diseño del logo, vas a siempre que tener en cuenta dónde va a estar. Porque claramente, si yo hago un impreso y lo dejo en alguna parte, no me va a aparecer el nombre de mi aplicación o de mi proyecto debajo de mi logo, sino que el logo va a tener que hacer todo el trabajo. Pero si está en un teléfono, o en un iPad, o en una tablet, o en un computador, es posible que además el sistema operativo donde esté alojado mi aplicación o mi proyecto o lo que sea, me diga también o me traduzca o me describa mi aplicación, como en el caso de los teléfonos. Y algo también sumamente importante es que los logos, las marcas, siempre evolucionan.
Instagram nunca fue el logo con degradado que está aquí. Facebook nunca fue solamente la palabra con el fondo azul, sino que después se fue achicando más. Twitter, podemos ver la evolución del pájaro, que al principio era como muy Microsoft y que después terminó siendo como bastante icónico. El Apple, que es increíblemente rara su evolución desde esta imagen que tenemos aquí hasta la manzana blanca, y Microsoft, y lo mismo pasó con Windows, que ahora son 4 cuadrados de un solo color sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que al final nadie nunca se termina casando con una línea gráfica o con un solo logo, excepto Coca-Cola, ellos nunca han cambiado. Y es posible cambiarlas todas las veces que quieras, pero lo ideal es que surja de conceptos asociados a tu proyecto, a tu marca, y que se intenta hacer bien a la primera.